Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Presentada por Restaurante Mochomos en Culiacán. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa este miércoles 7 de diciembre. Son las 7:02. Gracias por continuar con nosotros y muchas gracias por compartir esta transmisión en vivo. Y aquí nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a los compañeros y por supuesto buenas noches al auditorio. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción y hello, estimada audiencia que hoy miércoles nos escuchan. Un abrazo y saludos. Aquí estamos con Armando Ojeda. ¿Cómo estás, Armando? Buenas noches. Un gusto saludarte, Víctor, compañeros. Aquí estamos listos para iniciar cuando tú lo digas y decidas, amigo. Bueno, pues ya estamos aquí listos en la mesa con el tema que hoy pues es un tema que está en todos los espacios de los medios a nivel mundial. Lo que ocurre en Perú, de nuevo la crisis política estalla en Perú con la destitución y la detención del presidente peruano, Jesús. Que ya te iba a decir, Jesús de Nazaret, ¿qué está pasando? No, pues es la expresión de muchos que no se explican por qué llegó a esta situación la crisis. Apenas lo dijeron en 2021. Fíjate que esta es la parte más interesante que ocupa a todos los estudiosos de la ciencia política, cuando colapsan los sistemas políticos, cuando el orden constitucional se rompe, cuando la estabilidad de un país se termina, y pareciera que es lo más importante para ocuparse en los temas de una ciencia que termina por analizar justo esos fenómenos del poder. Y es que imagínate, Víctor, ¿qué termina siendo para la sociedad? Que el orden, la estabilidad que debe de dar un gobierno termine pronto por colapsarse. ¿Por qué? Porque porque un grupo de hombres, o porque los partidos políticos, o porque el Congreso, o porque el ejército, o porque alguien decide violentar la Constitución. Decide derogar de una el Congreso, decide el ejército imponerse por las armas, decide de repente ya no convocar a las elecciones. Son múltiples las formas que se pueden para violentar el orden constitucional en las naciones y entonces quebrantar esto que es la transición por la vía pacífica del poder en una sociedad. Estas son las cosas que dejamos de ver cuando nos ponemos a discutir, por ejemplo, que si el INE o no es importante, que si es importante o no que existan los diputados o los senadores, porque luego se nos olvida qué es lo que pasa cuando el orden constitucional se rompe. Pues pasa lo que pasa en Perú, que de pronto te quedas sin presidente o te vas con el presidente a la cárcel, llega por decreto o por que sí, una presidenta a tomar protesta y luego empiezan los congresistas a entrarle y luego también puede salir la gente que tiene armas a tomar el poder por su propio fuero, y entonces al final de cuentas, Víctor, es lo que no debe prevalecer en una sociedad y es justo a lo que no debemos llegar. Creo que es para poner nuestros ojos en el Perú y poner nuestras barbas a remojar. Que lejos estemos de eso, Víctor. Poner nuestras barbas a remojar. Siempre todos, sí. Todas las democracias tienen que voltear a ver los errores. Bueno. Vamos contigo, Juan. Bueno, primero hay que explicar a la gente qué pasó en Perú, qué está pasando en Perú. El día de hoy ya venía el presidente con problemas con el Congreso desde que tomó posesión hace un año, tenían ahí diferencias, incluso no vino a una cumbre aquí en México porque no lo dejó salir del Congreso, tienen que pedir permiso al Congreso los presidentes en algunos países para salir, no lo dejaron, y ya venían encontrándose. Allá en Perú no tenía mayoría en el Congreso el presidente Castillo, hasta que hoy el presidente Castillo dice, voy a desaparecer, salió en la televisión, hay un mensaje a la nación, con la banda presidencial se quitó el sombrero, cosa que nunca hace, y dijo, a partir de hoy desaparezco a todo el Congreso, llamo a elecciones para nuevos diputados y además crea una nueva constitución. Y le da un golpe de Estado. Sí, desaparece un poder por completo, y el Congreso de Perú, al mismo tiempo, después de escuchar esto, sesionan y dicen, no, al que desconocemos es al presidente. Las Fuerzas Armadas, en este caso, decidieron apoyar al Congreso del Estado, al Congreso de Perú, y terminan apresando al presidente Castillo. Y ahí es donde empiezan ya los vericuetos políticos,
Muchos de la gente, periodistas, analistas, que se estaba trasladando Castillo, el presidente Castillo, del Palacio de Gobierno, no recuerdo cómo se llama ya, a la Embajada de México. A la Embajada de México, que le iban a dar asilo. Y ahí, al parecer, la propia gente puso barricadas en la Embajada de México para que no se acercara. Y en una de las calles cercanas a la embajada, no dicen cerca, sino por el camino, ahí la gente lo para y llega la policía, lo aprende y lo pone en custodia. Y ahorita le tomaron protesta a la vicepresidenta, que por cierto, cuando el presidente Castillo dice que va a desaparecer todo el Congreso, casi todo, por no decir que todo, su gabinete renunció y no lo apoyó. Se quedó solo y la presidenta Dina Boluarte, que era su incondicional, hoy desconoció a Castillo y está tomando protesta como presidente. Así es. Eso pasó. Efectivamente. Y bueno, Armando, aquí lo que pasa es que Pedro Castillo, es el presidente de Perú, había anunciado la desaparición del Congreso, la disolución del Congreso. Prácticamente sus pistolas. Iba por sus pistolas. ¿Me quieren destituir? Pues yo los destituyo. Destituyo el Congreso, disuelvo el Congreso. Y por decreto pretendía establecer un nuevo orden de gobierno y pues al rato empezaron a rechazarlo por todos lados. El problema es que ni las Fuerzas Armadas le dieron su apoyo y no solo eso, Armando, lo detuvieron. Yo no sabía que había un delito que el Ministerio Público se encargó de sancionar hoy en Perú por desacato, rebelión, no sé cómo le llaman esto. Pues le pueden inventar Pues por lo que sea, porque nos vio feo y ya. Sí. Lo que pasa es que este hombre violó completamente el orden constitucional y era hasta hace unas horas presidente de la República de Perú. Termina destituido por el poder legislativo. Ya explicaba Jesús cómo pues estas democracias siempre están ante el riesgo de acciones de autoritarismo, que fue lo que ocurrió hoy, pero en unas cuantas horas estaba detenido por el Ministerio Público, por la policía. Bueno, lo han redactado muy bien mis compañeros que me antecedieron y tú también lo has planteado, Víctor. Este presidente Pedro Castillo surgió de las luchas sociales, de la izquierda. Es un maestro rural, un luchador social que empezó a emerger a raíz de su discurso apegado, muy allegado, de solidaridad y humanismo con el pueblo. Él siempre aliado del pueblo. El pueblo lo llevó incluso a ganarle a la hija de Alberto Fujimori, que fue su contrincante de la derecha. Fue la contrincante en las elecciones de junio del 2021. Keiko, sí, Fujimori. Entonces, este maestro quiso aplicarse, poner en práctica una estrategia que llevó a cabo con éxito precisamente Alberto Fujimori en 1990, un autogolpe de Estado. Nada más que no midió la diferencia entre uno y otro. Alberto Fujimori era muy popular en ese momento, tenía todo el pueblo, lo seguía. El ejército era incondicional de él. Hoy, contrario a lo que le pasó a Fujimori, Pedro Castillo, pues lo abandonó su propio gabinete. Le empezaron a renunciar por Twitter. A través del Twitter le empezaron a renunciar los secretarios del gabinete, lo empezaron a abandonar. El ejército apoyó al Congreso, porque él tenía cita, estaba citado a comparecer al Congreso, estaba acusado de corrupción, le estaban acusando de incapacidad moral para gobernar. Es la primera vez que escucho este concepto de incapacidad moral. Incapacidad moral para gobernar. ¿Te imaginas si se aplicaran esa ley a los políticos en el mundo? ¿Cuántos quedarían inhabilitados? Inhabilitados, sí. Jesús. Fíjate, Víctor, que una de las clases que a mí me gustaba mucho era Historia Sociopolítica de América Latina, y veías el estudio de la región, que en Latinoamérica durante muchas décadas fue una región muy inestable políticamente, ¿no? El propio Perú ha tenido muchísimos, digamos, una historia de transiciones muy densas y muy complicadas. Ha habido golpes de Estado difíciles, ha estado grupos subversivos tratando de llegar al poder. Hubo un grupo muy beligerante de Sendero Luminoso, no sé si lo recuerdas, en la época de los 90, la izquierda radicalizada con un grupo terrorista.
pues que estaban ahí tratando de llegar al poder con golpes, con atentados terroristas, que tenían grupos paramilitares ahí duros. Entonces la derecha y la izquierda se pelearon con todo, con las armas allá en la búsqueda del poder. Y en esta historia, ¿no? En esta historia de estas democracias que no terminan por consolidarse, pues es lo que viene arrastrando Centro y Sudamérica, y es algo que por fortuna México nunca padeció, porque hubo, como dicen algunos autores, una, digamos, una dictadura blanda, ¿no? O por lo menos una transición que fue dándose poco a poco, y al final de las cosas terminamos con un proceso democrático que también costó mucho, pero no nos costó aquellos baños de sangre como lo fue en El Salvador, como lo fue en Nicaragua, como lo fue en el propio Perú, en Bolivia y en muchísimos otros países de la región del Centro y Sudamérica, que todavía viven estos estragos de aquella, pues de aquella transición tan dura que ha sido llegar a la democracia. La democracia ha costado muchas vidas en la mayoría del mundo. Así es. ¿Por qué apareció el nombre de México en esta polémica, en esta crisis política, en esas horas difíciles de Perú, Juan? Sí, a eso iba la parte de qué pitos toca México en todo esto y por qué estamos tan interesados en el tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador le invirtió mucho tiempo, espacio y hasta afinidad personal con el presidente presidente Pedro Castillo de Perú. Mucho, incluso mandó al secretario de Hacienda, Ramírez de la O, lo mandó allá a ayudarle y explicarle un poco lo que podría hacer con los programas sociales. Le invirtió capital político a Andrés Manuel López Obrador, este presidente. Lo protegió cuando el Congreso no lo dejó venir a México a lo de la Alianza Pacífico. Incluso iba a ir, el 14 de diciembre iba a ir, que no sale a ningún otro país, que no sea Estados Unidos, iba a ser el primer país que visitara el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera de México. Iba a ir personalmente a darle el espaldarazo. Y hoy se dice, por cierto, también ya es oficial, que el Congreso del Perú se inconformó porque la Embajada de México en Lima estaba interfiriendo en la política interna. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador publica un Twitter diciendo que si bien respeta el derecho de una intervención, toma parte y apoya al presidente depuesto del Perú. Por eso México estaba muy metido. El presidente Andrés Manuel López Obrador tenía en alta estima, creo yo, que lo siente como una derrota para la izquierda en América Latina, y México iba a ser otra vez, o una vez más al parecer, iba a ser refugio de un dictador o un presidente, como le quieran poner de puesto, de América del Sur. Ya había ido en la Fuerza Aérea por Evo Morales. Parecía que este iba a ser por el señor Castillo la segunda vez de rescatando al presidente sudamericano. Sí, pues no. Pero no alcanzó a llegar a la embajada, la gente se le metió, le hizo una barricada, bloquearon la gente de Lima, bloqueó toda la embajada de México en Perú para evitar que llegara este presidente puesto a esconderse y luego sacado. Entonces, al final del día, México sí está metido. E insisto, el Congreso el Congreso de Perú ya emitió un comunicado diciendo que por favor la embajada de México deje de andarse metiendo en lo que no le importa. Así de plano. Pues así lo digo. Yo te lo voy a decir en términos más. Vamos a ver textual qué fue lo que dijeron, porque desde octubre le han estado reclamando, ¿no? Sí. Al gobierno mexicano. Bien, Armando, antes de la pausa. Sí, efectivamente el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció hoy vía Twitter la cancelación de la cumbre de la Alianza Pacífico, que se celebraría el próximo 14 de diciembre en Lima, Perú, a raíz de la detención y haber sido derribado el gobierno de este presidente peruano. Pero bueno, aquí la situación qué difícil y qué similitudes hay con el gobierno de México. Fue un hombre de izquierda que precisamente llegó a la presidencia después de grandes batallas legales. Estuvieron algunos meses en tribunales peleándose, disputándose, porque estuvo muy reñida su elección, y llegó, pues finalmente pues le entregaron el poder y llegó con grandes desavenencias políticas, muy dividido el país. La candidata perdedora pues bueno, finalmente terminó enviando un mensaje, un discurso de solidaridad con él, dándole el beneficio pues de la duda, porque ellos dudaban mucho que tuviera la capacidad para sacar de la crisis política y social en que está inmerso el Perú. Entonces, pues ahí le dieron esta oportunidad.
a Pedro Castillo y la verdad pues no pudo con el paquete, estamos viendo, ahorita está derrocado y está detenido y acusado de corrupción. Veremos en qué termina esta situación. La verdad es que para el golpe, para la izquierda latinoamericana, en realidad fue un golpe duro, severo. Bien, 30 segundos antes de la pausa. Sí, Jesús. yo creo que hay que tener mucho cuidado con los adjetivos que utilizamos, porque si de por sí, al estar involucrado de lleno en un país, tenemos sesgos informativos, ahora tan lejos en una sociedad que poco entendemos en su complejidad política, sería difícil decir que no pudo con el paquete, porque también allá hay intereses que no conocemos, de grupos que no conocemos, de la oligarquía que no conocemos y que además están peleándose ahí por distintas maneras. Es decir, no hay que recordar que él también fue un presidente electo, que llegó ahí por la vía constitucional. Lo comenté. Entonces, pues, decirlo así, pues, habría que ponerlo en duda. Dicen que para hacer un análisis a un objetivo, presidente que lo destituyen y lo meten a la cárcel es porque no para hacer un análisis objetivo de una situación decir? Internacional habría que no tomar partido de principio. No estamos tomando partido, simplemente la realidad. Lo destituyen y lo meten a la cárcel. ¿Qué significa? ¿De cómo lo interpretas? Pues yo lo interpreto como coloquialmente no pudo con el paquete. Es mi punto de vista. La interpretación cada quien se la da. A Lula lo metieron a la cárcel también y volvió a ser presidente. Sí. Bien, vamos a ir a una pausa en radio. Estoy aquí recibiendo algunos comentarios. Sí hay interés, por supuesto, porque no sé por qué de pronto algunos piensan que esto podría pasar en México. Eso es lo que yo quiero hablar después, ya que regresemos, que hay mucha gente dice que... Hay gente que está comentando esto. O sea, es interesante conocer la opinión de ustedes sobre esto, que ahí está. ¿Sí? Que son muy similares. Ahí está. Sí. O sea, algunos no dejan de pensar al ver lo que está pasando en Perú que esto podría pasar en México. La pregunta es, ¿podría ocurrir? ¿Podría presentarse un escenario similar en México con las confrontaciones que se están dando entre la oposición legislativa de López Obrador en la Cámara de Diputados y el Senado, y con todo esto que hemos visto en los últimos días? ¿Podríamos llegar a esto, como lo que ocurrió en Perú, en este escenario? Bien, vamos a una pausa, regresamos, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Bienvenidos todos los comentarios, se trata de enriquecer precisamente el tema en la mesa de análisis. Continuamos. Línea Directa, información de verdad. Bien, aquí seguimos. Juan. Sí, decir que no pudo por el paquete también se me hace bastante complicado, porque Lula también fue puesto en la cárcel y volvió a ser presidente. Tiene que ver más por cuestiones políticas que por resultados. Tienes un año, en un año no puedes evaluarlo si para bien o para mal, pero bueno, son otros temas. Al final del día, y lo comentaremos regresando al aire, si se puede aplicar en México o no, algo por el estilo. Yo ahorita me reservo mi opinión para decirlo en el aire. Sin embargo, sí. Hay mucho paralelismo, sí hay. Incluso las formas personales que hay entre el presidente Castillo y Andrés Manuel López Obrador se parecen mucho. Y ahí me da mucha risa algo. Cuando las cosas se ponen en verdad, en serio, todos los personajes políticos se salen de la pantomima que son. Castillo tomó la protesta con su sombrero y siempre andaba con su sombrero. Hoy, el señor no traía sombrero, El señor nunca se puso el sombrero. Ahí es cuando te das cuenta que las cosas van en serio, cuando dejan de ser este personaje político y se muestran como son. Hoy, Castillo se mostró como era. Sí. ¿Para bien o para mal? Buen apunte. Armando. Bueno, habría que ver el desempeño que tuvo en este año que acaba de cumplir en el poder Pedro Castillo para dimensionar bien si fue exitoso o si no pudo con el paquete, como yo lo planteo. Sí, porque sigues en la postura. Pues, no es válido, ¿no? Por supuesto, güey, porque sigo, pues yo no voy a dar marcha atrás porque no le gusta el término a Jesús y a Juan. Y a ti. Entonces ya la agarraste contra todos. Los tres, échese para acá. Pero mira, no se trata de eso, hermano. Vamos argumentando, ¿no? Por eso, estoy en eso. Sí. Yo digo que... Si no sabes cómo le fue, no puedes decir que no. A ver, dime, sencillamente. ¿Cómo no vas a saber cómo le fue? Está detenido, ¿qué más quieres? Está acusado de corrupción. No te aceleres. Nada más una pregunta. ¿Cómo le fue en economía? Una pregunta. ¿Cuáles son los argumentos para decir? Acabo de decir, estaba planteando eso cuando me interrumpieron. Yo no tengo elementos para decir, decir que fue un mal gobierno en cuestión de administrativa. En cuestión política fue un fracaso. En términos políticos, para mí no dio el ancho. Le quedó grande el saco. Estamos viéndolo así. No pudo
lidiar con toda esa avalancha de adversarios que se le vinieron encima. A López Obrador, ¿cuánto lo han atacado y ha salido avante? López Obrador ahí está firme y apoyado por la gente, por los pueblos de México, y ha sido atacado desde el primer instante que asumió el poder. Sí, hay una gran diferencia. Bueno, sí. Andrés Manuel tiene el Congreso. Puedes hacer un pequeño la alto. diferencia es Puedes que, hacer un pequeño alto para poder participar nosotros también. ¿Sí? Pues. Hay una gran diferencia entre López Obrador y Pedro Castillo. Yo no digo que no la hay. No te interrumpimos, Armando. Un poquito, no pasa adelante, señor Torres. Pido por favor lo mismo, ¿sí? Que nos permitas hablar. ¿Sí? Bueno, la diferencia está en que López Obrador tiene mayoría en el Congreso. Punto. Sí. No así, nada más. Y tiene el ejército, tiene las Fuerzas Armadas. Exactamente. Cosa que no lo tenía. Claramente no lo tenía. Mal cálculo. Estoy de acuerdo contigo cuando dices que su principal error fue tantos frentes que abrió en lo político. Pero juzgarlo, que no pudo con el paquete, me parece que es muy aventurado decirlo de esa manera, sin ver qué resultados pudo haber tenido en todos los aspectos de gobierno. Fue tan exitoso que estuvo en la cárcel. Jesús. Hay un principio, Armando, para hacer análisis, sobre todo de países que no conocemos a profundidad, Sí, claro. que es la no presunción. No vamos a presumir que en Perú está pasando desde el criterio mexicano lo que suponemos que en Perú debiera ser como, ¿no? Sí. Entonces, partiendo de ese criterio, es difícil poner adjetivos de esa naturaleza a una crisis. Pues se puso bueno aquí en el Corte en Radio, acá en redes sociales sin comerciales. Te tuvimos que interrumpir, Jesús, para regresar del corte. Sí, le decía a Armando yo que hay un principio, cuando haces un análisis sobre todo de un tema internacional, de un país que se conoce poco en su política interior, de un país del cual poca información tenemos, para poder calificar así como un gobierno fallido como tal, porque no tenemos los elementos de qué era lo que sucedía exactamente en la vida diaria, en la vida interna de ese país, para saber cómo se están moviendo los actores políticos, para poder tener un análisis y poder decir que entonces lo que colapsó fue el sistema o las instituciones democráticas del país, el actor político como tal, las oligarquías que estaban peleando contra el actor, o quienes estuvieron ahí tratando de dar esto que puede entenderse como un golpe fallido, o como la convulsión de una pregunta. crisis ¿Por qué algunos ¿no? están pensando que esto podría darse en México? Mira, yo creo que tal vez por la similitud que se puede entender entre que son gobiernos de izquierda. Pero hay que entender dos cosas que son fundamentales antes de caer en alarmismos. El primero, la historia. La historia siempre es fundamental para poder conocer los procesos de identidad de las naciones. Perú tiene una historia de crisis políticas y convulsiones que han terminado así, que han terminado en golpes, que han terminado muy mal. México tiene una tradición constitucionalista vasta, de una madurez institucional que va mucho más allá que las del Perú. A veces las instituciones del Perú son mucho más vulnerables y quebrantables que las instituciones mexicanas. El ejército mexicano es un pilar en la salvaguarda de la constitucionalidad del Estado mexicano, y hablo Estado con mayúscula, que va mucho más allá de un hombre, que va en la garantía de los tres poderes en el gobierno. Tenemos tres poderes que funcionan, tenemos tres poderes que sesionan y tenemos tres poderes que están ahí, garantes de la legalidad. Yo lo veo, espero que esté lejos. Bueno, en Perú también se portaban con las instituciones, el ejército, ¿no? Al final del día asumieron su rol en Perú y se pusieron en favor del orden constitucional. Creo yo que también hay que darles eso a los hermanos peruanos, que entendieron eso, que las instituciones están por encima de un hombre. Ahora, ¿por qué aquí en México? Yo creo que no va a pasar. Por varias cosas, y ahorita lo decíamos en el corte. Número uno, Andrés Manuel López Obrador tiene completo control sobre el poder legislativo, cosa que no tenía el señor Castillo. Por eso no creo que... ganó en la urna, sí, claro, sí, total. En un orden constitucional. Y número dos, tiene el ejército total y completamente del lado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso, como siempre, el ejército ha estado nada más que hay una gran diferencia, es lo que iba a decir, que con este presidente se han pronunciado políticamente y otros gobiernos no. Entonces, políticamente, incluso el ejército mexicano tiene afinidades ideológicas con este gobierno, y eso lo fortalece. Yo creo que sí hay muchas diferencias, no creo que suceda.
Y lo estoy diciendo porque en redes sociales me ha tocado ver, sigues tú, Andrés Manuel, el que sigue eres tú. No, yo creo que tampoco hay que caer en esas exageraciones. Yo creo que en México hay un orden constitucional, nos puede caer bien, nos puede caer mal el presidente. Sin embargo, hasta estos momentos hay un orden. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha portado dentro de los cauces institucionales y todas las diferencias que tiene con sus adversarios, como él le llama, han sido así, en el orden y cauce constitucionales. Por eso yo creo que aquí en México está muy lejos de que suceda eso, aunque Eso sí. los adversarios anden de calenturientos diciendo que ya, sigue él. Calenturientos. Bueno, Armando, vamos contigo. Bueno, tanto que como calenturientos, ¿no? La verdad es que cuando ocurre esto en un estado como el peruano, en donde estamos gobernando la izquierda, estaba gobernando, sigue gobernando, yo creo, porque pues, es del equipo la presidenta sustituta, la que entra por Pedro Castillo. Pero ¿Del equipo de quién? de Pedro Castillo. ¿Sí era la vicepresidenta? Sí, pero... Era la vicepresidenta, pues bueno. Pero evidentemente hay una clara distancia ya. ¿En qué sentido? Entre ellos dos. Desde que... Ah, sí, pues le renunció, Pues ¿no? claro, Sí. le renunció, Armando. O sea, todo el gabinete le renunció. Todo el gabinete, Sí, pero todo en el pleno, gabinete, en en pleno. pleno, No todo puede- el sí, gabinete. todo No el puede gabinete. decir que es de su equipo, ya no es de su equipo. Bueno, Evidentemente ya no estuvo de acuerdo. De su pues, línea sí. política de izquierda. Bueno, Se digamos, supone, su se supone que ideología. sí, de su ideología. De acuerdo, la sí. tenía ahí en su gabinete, por algo Sí, estaba, sí. era la vicepresidenta Sí. del Perú. Pero decía, empezamos a buscar similitudes. Oye, pues pasó en Perú, podría pasar en México, como lo estamos comentando aquí. Yo coincido con Juan. Cuando coincido y le reconozco cosas que no hace él en su momento, pero bueno, está bien. Uy. Pero ahí te va. Fíjate, las similitudes que hay y que hacen que Tienes podrían 30 segundos, y que ya. podrían hacer pensar Sí. en que en México pasaría, que no creo que pase tampoco y ni deseo que pase. Pedro Castillo, de la izquierda, desafió desde la izquierda, desde el suelo raso, desafió a las grandes élites, a las poderosas élites del Perú. Dijo que sería un presidente de corazón abierto para servir a todos por igual. Aseguró que en su pecho no habría rencores, ya que primero para él está la gente, el Perú. Bien, Bueno, hay otros tiempo. 30 puntos. segundos, Jesús. Sí, bueno, lo primero que tenemos que ver es que ojalá estemos muy lejos de eso y además otra cosa muy importante. Cuando hay una controversia entre los poderes, acá está la Corte que puede terminar resolviendo esta controversia. Cuando algo el presidente quiere imponerlo, está el Congreso que puede detenerlo. Cuando el Congreso quiere y asume su papel, también puede evitar que el poder se salga del cauce. Vamos, es decir, las instituciones están claramente divididas, están marcadas, hay un presidencialismo de toda la vida. México es un estado presidencializado desde que el país es país. Bien. Y al final de cuentas creo que pues estamos muy lejos de llegar a esos asuntos, pero ojo, es cuestión de que la madurez política se rompa Sí. para que poco a poco vayamos cayendo en ese tipo de desgracias. 30 segundos, Juan, cerramos. Sí, bueno, el gobierno mexicano invirtió mucho en el gobierno de Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador invirtió mucho en Pedro Castillo y en estos momentos yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe de estar preocupado por su amigo, porque él ha dicho que es su amigo y vamos a ver mañana en la mañanera qué tanto respeta ese principio de no intervención. Yo apostaría que lo va a violar el principio de intervención mañana y se va a poner en favor del depuesto presidente. Bueno, pues ya Castillo. vamos a esperar la conferencia. Muchas gracias, Armando. Gracias, Juan. Nos vemos. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Gracias a nombre de todo el equipo en todo el estado. Ya lo saben, si ocurre algo en las próximas horas es línea directa portal.com o en nuestras redes sociales. Y si usted nos permite, mañana aquí mismo a las 6 de la mañana con más información en línea directa, información de verdad.